slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, speaking fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Muy buen día amigos, le habla Janda Silva de Multiservicio de Electrónica Integral Janda Silva. Suscríbete al canal y comparte la información en tus redes sociales. Principios y fundamentos de electrónica. Continuando con el multímetro digital, hoy vamos a hacer las pruebas físicas, las pruebas acá, la práctica como tal de las diferentes magnitudes, o por lo menos voy a abarcar las más importantes. Vamos a utilizar este UT70A. Vamos a utilizar el otro también, que es por ahí Unitec, o sea, de ambos, el de rango automático. Este es de rango manual. Y bueno, vamos a empezar con la primera medición de voltaje alterno. Cuando tú vas a medir voltaje alterno, ya lo primero que vas a hacer es utilizar esta escala. Una escala que tiene una B. En este caso es así, en este multímetro. Pones, aquí dice que mide, en este caso, en este multímetro, la corriente continua y la corriente alterna se miden en la misma escala, simplemente que tú pisas este botón de acá. Si tú presionas el botón es para medir alterna, si sacas el botón es para medir continua. ¿Ya? Eso, pero voy a buscar otro multímetro para que más o menos se pueda entender. Espérenme un segundo. Aquí tengo el de rango automático, es Unitec, y también tengo el UT55. Fíjate que en este es distinto, ¿por qué? Aunque este no lo vimos ayer físicamente, te das cuenta que aquí para medir voltaje alterno sí trae separado al voltaje continuo, porque el voltaje continuo en este caso sería acá. Tiene una B y 3 puntitos, y la alterna tiene una B y una ondita sinusoidal. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar este multímetro para medir el voltaje alterno. También vamos a tomar vamos a tomar lectura, vamos a anotar algunos parámetros para que nos queden y nos hagamos mejor preparados en este mundo de la electrónica. Entonces, se recuerdan, para medir voltaje alterno vamos a utilizar la punta con siempre, la punta negra que significa común, con es común. Y la roja la vamos a utilizar ahí donde dice la B con la resistencia y la frecuencia. Entonces te llevas el multímetro a escala de corriente alterna. En este caso, como yo estoy a un país de 220 voltios, se coloca 750 voltios. Como estoy a un país de 220, lo coloco en 750 voltios. Si tú estás en un país para 110, puedes colocar perfectamente la escala en 200 voltios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a agarrar un cable como este. Y esto va a ir conectado a la red eléctrica. Es decir, va a ir conectado a la red eléctrica. Ahí lo tengo conectado a la red eléctrica, a una lámpara serie. Los que han seguido mi curso, tengo varios videos de cómo hacer una lámpara serie. Se las recomiendo para que lo vean. Entonces, tengo dos caimanes. Si yo junto esto, si no lo tuviera conectado a una lámpara serie, esto sería un corto. Pero si lo toco acá, va a emprender la lámpara serie. Entonces, el voltaje se mide
Lo vas a colocar acá, mira. Ahí está. Amigos, es una clase relativamente larga porque es el estudio del multímetro digital y sus diferentes parámetros de medida. Entonces, enciendo el multímetro. Ahí lo está encendido. Y coloco. ¿Cuánto tengo? Tengo 220 voltios de corriente alterna. Todo lo que nos manda nuestro hogar a nuestras casas para alimentar diferentes equipos electrónicos es corriente alterna, no corriente directa. Por ejemplo, si tú conectas un cargador de teléfono, ¿verdad? Ese cargador tiene una fuente conmutada que convierte la corriente alterna en corriente directa, en corriente continua, reduciendo su voltaje a 5 voltios DC para que el teléfono no se queme. Porque si tú le metes 220 voltios a un teléfono directo, vas a quemar el teléfono, ¿ya? Ese como primer punto. Ahora la pregunta es, ¿el voltaje se mide en paralelo o se mide en serie? Amigos, el voltaje se mide en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a agarrar tu cuaderno, por favor. Agarra tu cuaderno. Y vas a anotar los siguientes parámetros. Principios y fundamentos de electrónica. ¿Ya? Vamos a desenchufar. Primero que nada. Ahí hemos aprendido cómo se mide la corriente eléctrica, el voltaje alterno, y vamos a utilizar un marcador para llevar las anotaciones. Entonces, corriente alterna o voltaje alterno, voltaje alterno. Vas a anotar el voltaje alterno es el que llega a nuestros hogares, sea 220 o 110. Esto depende del país donde estemos ubicados. En Europa, la mayoría ese voltaje es de 220. Aquí le puse un 0 más, ahí está. Es de 220 voltios. En América es de 110 o 220, depende del país. Tengo entendido que en Argentina son 220, en Chile 220, en Perú 220, en Ecuador no estoy seguro, sé que en Venezuela y Colombia son para 110 voltios. En el centro de América no lo sé realmente. Ya nunca he viajado a un país de Centroamérica. En México creo que también es para 110. Ya, entonces, anoten esto por favor porque es muy importante. Ahora, fíjate lo que te voy a poner acá. Estas clases son más profundas, son más con mayor cantidad de anotaciones. Y dice, el voltaje alterno. El voltaje alterno se mide con un multímetro. En paralelo.
¿Ya? Es decir, el voltaje alterno se mide en un multímetro en paralelo. Acuérdense de eso siempre, por favor. Y es un voltaje que no tiene polaridad definida. Definida. Punto. ¿Ya? Definida. Es decir, el voltaje alterno se mide con un multímetro en paralelo y es un voltaje que no tiene definidad. ¿Qué quiere? No tiene polaridad definida. ¿Qué quiere decir polaridad definida? Es decir, no va a entregarte el positivo y el negativo estable. ¿Ya? Él va a ir cambiando, su onda es sinusoidal o senoidal, como lo quieran llamar. Y es como decir que el positivo va a estar de un lado primero, el negativo va a estar, o sea, en el tiempo siempre va a estar cambiando. Eso lo vimos en la clase pasada, ¿ya? Entonces, eso es como lo básico a entender acá. Obviamente, aquí hay mayor cantidad de profundidad, pero la corriente alterna siempre es importante entenderla porque de allí parte la electrónica, ¿ya? Eso, entonces el voltaje alterno se mide con un multímetro en paralelo y es un voltaje que no tiene una polaridad definida. ¿Ya? La frecuencia para esto tiene una frecuencia, esta corriente alterna, que es de 50 Hz o de 60 Hz, dependiendo. ¿En qué depende también? Del país. ¿Ya? Y ahorita les voy a explicar esto de la frecuencia. Ahora, ¿con qué vamos a ir? Voltaje directo. Voltaje directo. Voltaje directo. ¿Cómo se mide? Muy fácil. Vas a agarrar el multímetro digital. Ahí está. Y vas a pasar, no vas a cambiar las puntas, las vas a dejar allí donde están y la vas a pasar a 1000. Perfecto. Una vez que lo pases a 1000, enciendes el multímetro digital. Ahí lo tenemos. Y tengo una fuente de alimentación acá. Yo la voy a encender. Tengo 9 voltios. Y también el voltaje, ese voltaje se mide en lo que sería paralelo. Ahí tengo el negativo y el positivo de la fuente de voltaje directo. Pongo el negativo con el negativo y el positivo con el positivo. ¿Cuánto nos marca? Nos dice que tenemos un voltaje de 9 voltios. Si yo la bajo a 20, ahí me dice 9.12. Así se mide el voltaje directo. Ahí donde está la B con 3 puntos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vas a anotar acá? Vas a anotar lo siguiente. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide? Se mide en paralelo. Se mide en paralelo. ¿Ya? Como la corriente, como el voltaje, perdón, alterno. Es decir, lo que es el voltaje alterno y el voltaje continuo se miden básicamente en paralelo, es decir, se miden igual, simplemente lo que tienes que cambiar es la escala del multímetro digital. ¿Cómo se mide? Se mide en paralelo como el voltaje alterno con el multímetro digital, con el multímetro digital. Eso es importante a tomarlo en cuenta. Por favor, anótalo. Yo estoy preparando gente a nivel internacional. Personas que se están preparando y siendo mejores en el área de la electrónica. ¿Ya? Y eso te sirve no solamente para el tema de la reparación, te sirve para cualquier tema, incluso para hacerte mejor profesional personalmente. Entonces, voltaje directo, ¿cómo se mide? Se mide en paralelo como el voltaje alterno, con el multímetro digital seleccionando
la escala correcta. ¿Cuál es la escala correcta? Bueno, te va a traer una B y te va a traer una línea así y 3 puntitos o un par de puntitos. Este es de B directa, directo, y alterna también te va a traer una B en la mayoría de los casos y una ondita así, como una ondita sinusoidal alterna. Listo. Ahora, pasamos a otro parámetro que mucha gente, que se tiene que utilizar mucho en electrónica, cuando vayamos a medir lo que se conoce como la corriente eléctrica. Vamos a medir corriente eléctrica, pero no voy a medir la alterna porque no nos interesa en este caso. Nosotros los electrónicos utilizamos mayormente la corriente eléctrica, pero medir se mide generalmente en miliamperios, microamperios, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, vas a simplemente poner, vamos a medir, yo quiero saber, por ejemplo, la corriente de este foquito. Un foco de automóvil de 12 voltios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, mira, fíjate, lo primero que vas a tener, vamos a suponer, yo tengo una fuente de alimentación, ¿verdad? Tengo 9 voltios aproximadamente, yo voy a colocar 12 voltios, que es lo que supuestamente es con lo que se alimenta el foco, 12 voltios, ahí lo tengo. Yo alimento el foquito, lo alimento. Ahí lo tengo. Y el foco enciende. Es decir, esta fuente de alimentación automáticamente me está diciendo que tiene 12 voltios. Se está alimentando el foco con 12 voltios y que me está consumiendo una corriente de 1.5 amperios aproximadamente. Ahora, ¿cómo yo hago para medirla con el multímetro digital? Por favor, suscríbete al canal y comparte la información. Principios y fundamentos de electrónica aprendiendo con Hans Da Silva. Entonces, haces la siguiente manera. Vas a cambiar, bueno, vamos a hacerlo con este multímetro. Con este multímetro no, vamos a hacerlo con este, que tiene los cables más cortos. Vas a agarrar y vas a cambiar la punta roja para acá, donde dice 10 amperios. Lo colocas allí, pasas el multímetro a una escala, la pones en 10, ya, porque aquí la corriente es muy pequeña, aquí dice 1.5 amperios, entonces vamos a encenderlo. Y tengo las dos puntas del multímetro. Tengo las dos puntas del multímetro, tengo las dos puntas de alimentando el foco. ¿Y cómo le hago yo para que se pueda medir la corriente eléctrica? Aquí, muy fácil. Lo que simplemente vas a hacer es abrir el circuito. Abres el circuito, colocas la punta del multímetro acá, ¿ya? Y la otra punta roja acá. Ahí está. ¿Te das cuenta? Ahí estamos. Y se está consumiendo 1.4 amperes más o menos. Ahí la tenemos, 1.42. Y lo tengo acá, está encendido. ¿Qué es lo que yo hice? Muy fácil, amigos. Abres el circuito simplemente del foco. ¿Por qué? Fíjate lo siguiente. ¿Qué hice yo? Simplemente, ahí está, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Abro el negativo de la fuente, abro el circuito de uno de los terminales del foco, el negativo de la fuente. Llevo el negativo con el negativo del multímetro. Y el positivo del multímetro lo llevas ¿con qué? Con la otra parte, el otro terminal del foco. Y enciendo el multímetro y tengo 1.44 aproximadamente. Así se mide la corriente. Se puede medir la corriente de un foco, se puede medir la corriente de un ventilador, se puede medir la corriente de un motor pequeño, de un motor grande, un motor de lavadora, etc. Lo que ustedes quieran.
En este caso, obviamente, la corriente es una corriente directa para diferentes tipos de motores, porque hay motores para corriente directa y para corriente alterna. ¿Ya? Ese es el primer paso, amigos. Espero que te esté gustando la clase porque está bastante interesante. Estamos aprendiendo a utilizar el multímetro en voltaje alterno, voltaje directo, corriente directa y simplemente corriente directa, porque corriente alterna generalmente se utiliza más para los electricistas y también utilizan mucho la pinza amperimétrica. ¿Ya? Por ejemplo, en un compresor de nevera se utiliza mucho la pinza amperimétrica para medir esa corriente alterna. Bueno, apago la fuente y nos vamos con otra escala. Nos vamos con otra escalita. Vamos a separar esto. Y nos vamos ahora con una anotación primero. Por eso la clase es larga y es muy larga y es bastante instructiva, amigos. Que es una de las cosas que más me apasiona, de verdad, poder enseñar a mi gente. ¿Qué voy a anotar acá? Fíjate lo que voy a anotar. Corriente directa. Corriente directa se mide con el multímetro. Corriente directa se mide con el multímetro, ¿verdad? En serie, amigos. En serie. ¿Ya? Corriente directa se mide con el multímetro en serie, totalmente diferente al voltaje. O sea, es decir, tienes que abrir el circuito y colocar el multímetro digital. Corriente directa se mide con el multímetro en serie. En electrónica se utiliza corriente directa, no alterna. Punto. En electricidad se utiliza mucho en electricidad se utiliza mucho la pinza amperimétrica. ¿Ya? La pinza amperimétrica. Entonces, anótenlo, por favor. Si yo lo estoy anotando, anótenlo ustedes porque esto les va a servir el día de mañana para poder llevar registros y ser mejores profesionales. Corriente directa se mide con el multímetro en serie. En electrónica se utiliza corriente directa no alterna. En electricidad se utiliza mucho la pinza amperimétrica. ¿Ya? Ahora, ¿a qué escala vamos a pasar ahora, compañeros? Vamos a pasar a esta escala que está acá, pero voy a utilizar este multímetro digital y lo voy a pasar a esta escalita que está acá. ¿Se están dando cuenta? Frecuencia. Frecuencia. La frecuencia, amigos. Frecuencia. Aquí la tenemos. ¿Ya? ¿Qué es lo que vas a hacer con la frecuencia? Bueno, voy a agarrar. Quiero saber cuál es la frecuencia de la corriente alterna. Por poner un ejemplo. Coloco acá. Coloco acá. Estoy agarrando un cable para corriente alterna, que fue el primero que conectamos. Y lo conecto directamente a la corriente alterna. ¿Qué me está diciendo esto? La frecuencia. Está conectado la frecuencia de 220 y me está diciendo que es una frecuencia de 50 Hz. ¿Ya? Ahí la tenemos. 50 Hz. De hecho, si yo saco acá, por ejemplo, voy a sacar allí y voy a poner la escala en voltaje alterno, ¿verdad? Este multímetro tiene la prioridad
un multímetro un poco más avanzado, que aquí me dice la frecuencia. Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Pongo allí. Me marca el voltaje 220 y la frecuencia me dice arriba. Ahí está, 50. ¿Se dan cuenta? Ahí está, 50 Hz. Entonces, no sé si se acuerdan que, por ejemplo, en electrónica hablamos de baja frecuencia, alta frecuencia. ¿Por qué? Porque la línea de entrada es una baja frecuencia. Cuando ya pasamos por proceso de rectificación después del transformador chopper, viene la alta frecuencia. Y frecuencias te estoy hablando de 30 kHz, 40 kHz, 100 kHz, dependiendo del tipo de fuente conmutada o depende del tipo de aparato que estemos midiendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Algo muy importante. Frecuencia. Se utiliza un multímetro digital. No todos la traen. ¿Ya? Frecuencia. Se utiliza un multímetro digital y no todos la traen. Es decir, no todo multímetro trae para medir frecuencia. La frecuencia. La frecuencia para 220 voltios. La frecuencia para 220 voltios es de 50 Hz. Y para 110 voltios es de 60 Hz. ¿Ya? Ahí la tenemos. Por favor, anótalo, llévalo en tu registro y pasamos a otro parámetro. Voy a desenchufar el cable. Y pasamos a otro parámetro. ¿Qué parámetro vamos a medir ahora? ¿Qué vamos a utilizar ahora? Bueno, vamos a utilizar la escala de resistencia. Escala de resistencia. La resistencia es la oposición al paso de los electrones, al paso de la corriente. Te das cuenta que aquí tiene de 200 ohms, 2K, 20K, 200K, 2 millones, 20 millones y 200 millones. Enciendes el multímetro, ¿ya? Y vamos a proceder a agarrar. Vamos a agarrar una. Vamos a ver si tengo por acá alguna resistencia que me pueda servir. Mira, aquí tengo una resistencia. Aquí la tengo. Y la voy a poner en. Pasas el multímetro en escala. Lo pones en 200 y mides. Aquí no te mide. Aquí tampoco te mide. Aquí tampoco te mide. Aquí sí lo más probable. Vamos a ver si esta no está abierta, compañeros. Ah, perdón. Es que tengo que volver a poner. Voy a pasar a 200 de nuevo. Y tengo que volver a poner la punta roja en la escala de. Ahí está. Ahí sí. Y ahí vamos a ver. No marca. Ahí está. Mira. Fíjate. ¿Cuánto me está diciendo? 330 ohms. Esto tiene un código de colores que ya yo lo he dado en el curso de electrónica para todos. O que la puedes buscar incluso por el 330 ohms. 330 ohms.
¿Por qué en 200 no se puede medir? Porque estaría pasando el valor. 330 ohm lo pongo en 2K. Entonces, de acuerdo al valor de la resistencia es que tú vas a medir el componente. Ahora, esta escala de resistencia también puedes utilizarla para medir continuidad, ¿ya? Pero antes de eso voy a hacer una anotación que también es importante hacerla. Por eso yo voy poco a poco, amigos, para no hacerle los videos tan largos tampoco, porque ya vamos casi por media hora, que posiblemente haya una tercera clase de los parámetros de mediciones de voltaje. Entonces vas a colocar aquí, por favor, resistencia. Se mide en ohms. Se mide en ohms con un multímetro digital, con un multímetro digital. Resistencia se mide en ohms con un multímetro digital, ¿verdad? De acuerdo al valor de cada resistencia. Esta escala también sirve para medir continuidad de un punto a otro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo quiero saber si este cable está bueno. Yo quiero saber si este cable está bueno. Porque de repente se abrió, se dañó, el equipo no enciende. Entonces el cable tiene la clavija tiene 3 partes, ¿cierto? Entonces, al tener 3 partes significa que se supone que una es la fase, el otro es el neutro y el otro es la tierra. La tierra es la del medio, ¿ya? Ahora, yo voy a agarrar la escala de resistencia, lo pongo en 200, ¿verdad? Y agarro nuestras puntas del multímetro y llevo uno de los terminales del multímetro, lo llevo acá, ¿verdad? Ahí lo tengo. Y el otro, compañeros, lo voy a llevar a cualquiera de los dos extremos. No al medio, porque el medio es tierra. Enfoca el multímetro, ahí está. Y mira. Aquí me está marcando. Lo voy a anotar ahí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si... Ahí estamos, sí. Y marcamos allí. En escala de resistencia, mira, me está marcando un valor. Lo que pasa es que esto pues que esté flexionado, que esté con un poco de problema. Si no cambiamos el cable, a veces se suele, como esto es un cable que está empalmado, puede ser el problema. Ahí me está marcando 0.8, 0.8. Es decir, un pequeño valor de resistencia. ¿Ya? Es decir, el cable tiene una continuidad. Con el otro no me está marcando absolutamente nada. No puede ser, porque si estuviera marcando significaría que están chocando los cables internamente. Ahora, mira, ahí tengo 0.9. Pero ¿qué pasaría si yo junto las dos puntas del multímetro? ¿Cuánto me marca? Me está marcando, es decir, 0.5 y el cable me estaba marcando 0.8. Ya, esto significa que el propio cable tiene una pequeña resistencia. Ya, mira, una pequeña resistencia, porque en el valor resistivo siempre marca una resistencia. Ahora, cuando nosotros pasamos el multímetro a escala de continuidad puro, mira la diferencia. Se va a cero completamente. En este caso, en algunos multímetros sí te va a marcar en la escala de continuidad un valor resistivo.
Entonces, fíjate que no es lo mismo. Siempre en escala de resistencia tú tienes que sacar ese porcentaje pequeño, ¿ya? De resistencia. Perfecto. Entonces, ¿qué dice aquí? Esta escala también sirve para medir continuidad de un punto a otro, sacando el valor resistivo pequeño o sumándole. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si te marcó 006 y vas a medir determinado componente tal, tienes que sacarle ese valor resistivo pequeño para que no tengas confusiones o sumárselo. ¿Ya? ¿Qué es continuidad? ¿Qué es continuidad? La continuidad básicamente es un valor resistivo de cero. Sirve para ver si no se ha cortado, sirve para ver si no se ha cortado el camino de conducción. Ese como primer paso. Sirve para... ¿Qué es continuidad? La continuidad básicamente es un valor resistivo de cero. Sirve para ver si no se ha cortado el camino de conducción. En un cable, en una pista de circuito impreso. En electricidad se utiliza para medir puntos largos de que no se haya abierto el cable de un lado a otro. ¿Ya? También sirve para probar también sirve para probar determinados componentes electrónicos que no estén. También sirve para probar determinados componentes electrónicos. No, aquí le voy a borrar esto. Para ver si están en corto. En corto o abiertos. ¿Qué les parece? Eso es la continuidad. No confundir continuidad con conducción, porque muchas personas se suelen confundir, ¿ya? Y la conducción no tiene nada que ver, o sea, conduce o no conduce, no tiene nada que ver. Sí, prácticamente es como parecía la palabra. No confundir continuidad con conducción. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, miden una resistencia. Miden una resistencia de nevera. La resistencia de nevera, por poner un ejemplo, te marca 20 ohms. Por poner un ejemplo. O 30 ohms. Pones el multímetro en escala de continuidad. Y resulta que cuando vas a medir la resistencia, compañeros, el multímetro queda sonando pitando. Queda pitando, pero te dice 33. Y dice, está conduciendo. Es decir, tiene una continuidad. Eso está mal hecho. No tiene continuidad. Es decir, tiene una resistencia. Es decir, la resistencia no se abrió de la nevera. O sea, tú mides, te marcó 30 ohms, te suena y te dicen, está marcando continuidad. No se dice eso. Se dice,
La resistencia no se ha abierto, está en buen estado. Por eso cuando tú vas a medir resistencia tienes que colocarlo en la escala de resistencia como tiene que ser. ¿Por qué? Porque suelen confundir los términos técnicos, ¿ya? Si tú mides una resistencia de nevera, te marca 20 ohms y te suena el multímetro, lo estás colocando en la escala de continuidad, es obvio, porque ciertos multímetros te van a pitar y te van a decir, generalmente suelen pitar por debajo de los 50 ohms. Pero otra aclaratoria que te voy a dar, porque muchas personas confunden, miden la resistencia y te queda sonando el multímetro, que es peor todavía. Te queda sonando el multímetro así, estás midiendo la resistencia, te marca 20 ohms y te dicen la resistencia está en corto. No, compañero, ¿cómo está en corto si te está marcando 20 ohms la resistencia? Lo que pasa es que lo estás colocando en la escala de pitido. Te va a sonar porque los multímetros digitales en la mayoría de los casos soportan hasta 50 ohms en el pitido. Por eso, cuando tú vayas a medir, colócalo en la escala de resistencia. ¿Ya? Entonces, mide una resistencia de nevera, te marca 20 ohms, 30. Si suena, es porque lo están viendo en la escala de continuidad y no tiene nada que ver que esté en corto. Eso no existe. Las resistencias generalmente no se colocan en corto, se abren. ¿Ya? Entonces, si tú mides una resistencia de nevera y te marca 1 en escala, vas a ir probando las escalas, por supuesto, puede ser de 200, 2K. Pero te marca 1 o 0L o L, significa que la resistencia está abierta o está dañada. ¿Ya? Pero siempre, por favor, asesórate bien. Ahora, pasamos a la última escala por el día de hoy. Va a ser la escala de continuidad. Esta escala justamente sirve para eso. Lo que estábamos hablando de la continuidad. Ahí está, suena. ¿Ya? ¿Para qué te sirve la escala de continuidad? Bueno, para muchas cosas. Una de ellas, para probar la mayoría de los componentes electrónicos de manera estática. De manera estática. La mayoría de los componentes electrónicos se prueban en escala de continuidad de manera. Entonces, la escala de continuidad, compañeros y amigos, sirve para medir la mayoría de la cantidad de componentes electrónicos. Sirve para medir si un cable está abierto, si una pista se abrió también. Es decir, sirve para muchas cosas. Yo tengo aquí una variedad de... Te sirve para medir los componentes electrónicos, diodos, transistores, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, te sirve para saber si un fusible está en buen estado. Tú agarras el multímetro digital. Ahí tenemos el multímetro digital en escala de continuidad. Y haces lo siguiente, mira. Te está marcando, suena el pitido, te marca 001. Esa es la continuidad como tal. Es decir, significa que el fusible no se abrió. Es decir, esta escala te sirve para medir y hacer la mayor cantidad de comprobaciones. Y estamos ya prácticamente cerrando con este video. Es decir, estamos básicamente aprendiendo todo. Por ejemplo, aquí tengo un diodo. Yo quiero saber si este diodo está de alguna manera conduciendo en un solo lado. Entonces utilizo la escala de diodo. Ahí está la escalita de diodo. Entonces yo me paro acá, por ejemplo. Ahí no me está conduciendo, pero si yo volteo el diodo, mira, ahí me marca una lectura de un diodo, 500 y tanto. Fíjate, vamos a tratar de... Ahí lo tengo. Y mido el diodo, me mide 573 milivolt. Después vamos a hablar de todo eso. Principios y fundamentos de electrónica. Amigos, espero esta clase maravillosa de electrónica. Aprendimos a utilizar el multímetro en muchas ocasiones, en muchas escalas. Y bueno, quizás de repente en el tercer video de principios y fundamentos se termine con esta parte y ya empezar con otras cuestiones que son muy importantes a tomarlas en cuenta. Espero te haya servido esta clase, amigos. Suscríbete al canal y comparte la información. Por favor, anota todo. Si tú de verdad quieres ser una persona que te capacites realmente, por favor, anótalo. Sea en una computadora, en un cuaderno, en una libreta, en lo que sea. Pero eso te lleva a que el día de mañana tú abras tu cuaderno y... ya sé cómo se mide el voltaje. Ya sé cómo se mide la corriente. Ya sé cómo se mide tal cosa. ¿Me explico? O sea, te hace mejor profesional. De hecho, hay un estudio que dicen que las personas que escriben tienen mayores principios de inteligencia. O sea, puedes recordar las cosas más fácil. ¿Me explico? O sea, y te ayuda a que el día de mañana no sufras de Alzheimer. Eso también se ha descubierto. Las personas que leen mucho, las personas que escriben, que anotan, que
hacen memoria, te sirve para justamente prevenir enfermedades del cerebro degenerativas como el Alzheimer, que básicamente es una enfermedad muy muy triste. Te lo digo porque mi abuela murió de eso. Tanto así que no reconoció absolutamente a nadie. Y muere como si fuese un niño recién nacido prácticamente. De no conocer nada, ni recordar absolutamente nada. Un fuerte abrazo, amigos. Te habla Handa Silva de Multiservicio de Electrónica Integral Handa Silva. Saludos y muchas bendiciones. Muchas bendiciones en cualquier parte del mundo donde tú te encuentres. Gracias y suscríbete.